a todas y todos. Me agrada mucho que el auditorio, a pesar de que está bastante gris y va a llover muy pronto, estemos todos como dispuestos a hablar sobre un tema que es bien interesante y que realmente sobre el cual creo que tenemos unas coincidencias bien importantes entre los expositores que me antecedieron y lo que voy a plantear. Voy a plantear un par de cosas un poco polémicas que espero que generen algún debate. El día de hoy voy a presentarles pues, los resultados de dos proyectos de investigación que adelanté con la universidad. El primero pues, fue mi tesis de maestría que se llamaba Populismo Punitivo y Narrativas de Control Social de Adolescentes en Colombia, y un segundo proyecto que luego fue financiado por la universidad y fue financiado por Conciencias como parte del proceso de jóvenes investigadores, que buscaba ya como entender en el contexto latinoamericano qué era lo que estaba pasando precisamente con esas narrativas y esos procesos de construcción de política criminal de adolescentes. En ese contexto hay muchas cosas que discutir alrededor de la incidencia que tienen los medios sobre la construcción de políticas públicas de adolescentes, sobre la representación del adolescente como sujeto y objeto de política, como el adolescente como parte de un proceso de criminalización específico, pero en este caso yo me voy a concentrar fundamentalmente en lo que denominamos tradicionalmente criminalización primaria, que es ese proceso de construcción de política pública y definición de cuáles deben ser las orientaciones que deben abordarse alrededor de la política pública, en este caso desde la perspectiva específica de la política criminal. Y en estos dos proyectos, metodológicamente quise abordarlos a través del análisis de discurso, entendiendo que es una herramienta muy útil para poder comprender y hacer análisis de políticas públicas, entendiendo que la política criminal debe ser entendida también como una política pública. Y esta discusión o este interés específico por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes como una expresión de los procesos de control social que se adelantan en nuestras sociedades, creo que estuvo fundamentalmente dirigido a entender que es un caso bastante radical de esos procesos que hemos visto de discusión y debate, porque no solo tenemos como esa discusión alrededor de la seguridad que ya muy bien caracterizaron anteriormente con algunos fragmentos de prensa, sino que también tenemos un discurso que tradicionalmente es un discurso, digamos, positivo, que es el discurso de las políticas de protección, de defensa y de garantía de derechos de niños. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad penal de adolescentes, vemos que ahí entran en tensión dos discursos que son de distinta índole, y es el discurso de cómo tramitamos los distintos procesos, los distintos conflictos que son relevantes en temas penales, y por otra parte cómo ese sujeto que tradicionalmente, o ese niño que en muchos casos cuando es víctima es entendido como el sujeto que merece la máxima protección, pues cuando tiene alguna connotación o algún contacto con el sistema penal, algún contacto con los procesos de seguridad, pues ya el discurso social comienza a incorporar todos esos elementos que ya se han venido ilustrando alrededor de la peligrosidad, alrededor de muchos otros elementos. Y hay dos elementos bien interesantes adicionales, y es que no solo con relación al sistema de responsabilidad penal de adolescentes se ha venido dando un proceso de transformación institucional muy importante de la mano de la Convención de los Derechos del Niño, sino que también se han dado procesos de transformación de los sistemas penales en distintas manifestaciones, en términos procesales, en términos de aumentos de penas en general, y la necesidad de comprender esos procesos de manera conjunta y de manera articulada plantea una complejidad particular a la hora de pensar cómo esto se expresa en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, mi punto de partida era acá en el proceso de construcción de un sistema de responsabilidad penal para adolescentes,
ha habido discursos contrapuestos, uno que podemos llamar garantista, que es el discurso internacional, y uno que podemos llamar, digamos, libremente, y eso podemos discutir los términos que queramos ponerle, punitivista, que es ese discurso que hemos visto representado aquí de los medios de comunicación, incluso de lo que llamaba ayer el profesor Máximo Soso, el discurso de los políticos profesionales, y esos discursos inicialmente planteaba yo en su momento, son discursos que son contrapuestos y que no son fácilmente conciliables porque lo que se busca socialmente pues son propósitos distintos. Sin embargo, y acaba como lo polémico para que podamos discutir bastante sobre este tema, yo en este momento pensaría que en la medida en que esos procesos de transformación de política criminal y de política pública son procesos que son contextuales y que responden a dinámicas sociales, políticas y económicas, no necesariamente son discursos totalmente contrapuestos. Y lo que identificamos en los discursos, entendiendo que cuando hablamos de discursos hablamos de tal vez fragmentos de discurso y narrativas alrededor de un proceso de construcción de política, y esos discursos entonces pueden coincidir en muchos elementos, pero difieren en elementos sistemáticos y contradictorios. Yo mencionaría al menos 3 elementos, podemos identificar más, pero hay 3 elementos que son sustancialmente contrapuestos en términos de narrativas y contranarrativas. El primero, el de imputabilidad, por supuesto, ¿sí? y la posibilidad de pensar que no solo la persona es capaz de obrar conforme a derecho, o sea, cuando hablo de persona, en este caso sería el adolescente, o el niño, incluso cuando pensamos en niños de 12 años, cuando la representación y la narrativa es absolutamente radical, que es un niño de 11 años, pero, por ejemplo, en algunos de esos especiales de menores no pagan, planteaban a ese niño de 11 años que cocinaba y cuidaba a sus hermanitos, entonces era muy adulto, pero era 11 años y era muy malo, y entonces, ¿cómo ese niño que era tan responsable no podía ser responsable penalmente? Ese es, digamos, como un marco de esa discusión y de ese debate que es llevado a unos límites de lo que vemos que son casi que casos excepcionales. Entonces, la imputabilidad, tanto en su dimensión de capacidad de obrar conforme a derecho y de comprender la ilicitud de lo que se adela, pues de la conducta que comete el niño que entra en conflicto con la ley penal, pues es uno de esos elementos en donde los discursos comienzan a estar en disputa. El segundo punto, que es un criterio de política y que informa finalmente esa categoría jurídica, sería el de la edad penal, y ya hemos visto cómo la edad penal es uno de esos elementos que por supuesto genera debate, y uno ve que la convención dice pues la edad penal no debe ser tan bajita, pero la convención, por supuesto, entendiendo que todos esos procesos de construcción de política pública y de política criminal en lo local tienen que tener algún nivel de soberanía y de contextualidad y de comprender lo local en el proceso, pues tiene la libertad de hacerlo. Y entonces decimos, sí, no debe ser tan bajita, pero ¿qué es eso que no es tan bajita? Y ahí es cuando entra y comienza a darse esa contradicción entre esa narrativa y esa contranarrativa. Y por supuesto, y ahí sí yo creo que es mucho más clara la controversia, el tercer punto de divergencia entre las narrativas es de la sanción pedagógica y diferenciada, ¿no? ¿Qué implica que una sanción sea pedagógica y diferenciada? Y yo creo que incluso dentro de una narrativa institucional muchas veces no se entiende con mucha claridad qué es eso que la sanción sea pedagógica y diferenciada, porque finalmente si el chico, y como ya lo planteaba el doctor Manuel hace un segundo, pues está en unas condiciones incluso más gravosas que las mismas del sistema penitenciario, por más de que no le llamemos prisión sino centro, pues esa sanción pedagógica y diferenciada está cumpliendo el mismo papel. Entonces ahí hay un debate bien importante. Desde esa perspectiva, metodológicamente, el objetivo fue comparar en este proceso la legislación, entendiendo que ahí están establecidas como el contenido de esos elementos de prensa y elementos de otro tipo de documentos institucionales para poder entrar a
comparar esas narrativas que solo se pueden identificar en los debates, por ejemplo, en los debates de Congreso, que esos son otros insumos muy valiosos para este proceso de análisis, pues cuál era la dimensión y cuál era el alcance de esa discusión alrededor de pues esas narrativas y contranarrativas alrededor del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Les menciono, comparé Perú, Colombia, Brasil y Venezuela, que si bien no son absolutamente representativos de toda la realidad del contexto latinoamericano, pues sí pueden evidenciar algún tipo de expresión de qué está pasando en lo local. Y ahí traté, digamos, de representar tanto corrientes más progresistas en términos políticos como corrientes menos progresistas, y encontré primero en los elementos de prensa varias cosas interesantes. La primera, que hay que verla con mucho cuidado, es que en Venezuela poco se representaba el delito en la prensa. De eso no puedo hacer mayor análisis porque, pues, digamos que eso implicaría un ejercicio un poco más profundo, pero eso nos plantea que hay también en el hecho de representar o no representar un problema social, un ejercicio de poder específico y un proceso de construcción de en qué consiste el orden social. Sin embargo, la coincidencia entre Colombia y Perú en términos de representación de qué estaba pasando con el delito de los adolescentes era casi que idéntica, tanto cómo se representaba en los medios, cómo se representaba en documentales tipo Séptimo Día, y si uno abordaba los programas de Frecuencia Latina y de América, todos esos documentales, esos programas que están realmente construidos bajo el mismo formato de Séptimo Día, uno encontraba los mismos esquemas de representación del problema de la delincuencia de adolescentes. Digamos que esto está escrito tanto en un artículo en Pensamiento Jurídico, lo pueden encontrar, como en parte en el trabajo de la maestría, como con más profundidad, pero ese contenido, tanto de la edad penal como de la imputabilidad y como de la sanción penal, con fines pedagógicos y diferenciados, pues se van, o sea, uno piensa que en esos discursos de prensa que son ligeros y que son no responsables en muchas de las afirmaciones y que no son informados, pues uno tal vez encuentra unas afirmaciones, digamos, muy radicales sobre los temas, pero en el fondo lo que se identifica detrás de esas afirmaciones, que uno podría decir que son ligeras, son discusiones estructurales sobre distintos elementos de la política pública como tal, alrededor de estas categorías. Entonces, básicamente, hay unos aspectos que fueron comunes en todos estos análisis. Primero, que ser menor de edad es una ventaja para cometer delitos. ¿Sí? Y eso parte de muchos presupuestos erróneos. ¿Sí? Porque uno podría plantear que el hecho de ser menor de edad, como si todas las personas que fueran menores de 18 años supieran de entrada que pueden cometer delitos y que eso es una licencia. Y eso tiene también yo diría que una especie de contradicción con todos los estudios que se han hecho en términos de actitudes punitivas, y es que una conclusión generalizada en esos estudios es que la gente no conoce, la gente, cuando digo la gente, todos los ciudadanos en general, no conocen cómo funcionan las instituciones penales. Entonces esa es una consideración que tendríamos que hacer. Lo segundo que es común, y no, que sea común no quiere decir que sea cierto, es que no existen castigos. Y no existen castigos es una afirmación generalizada porque duran poco, porque el hecho de no estar privados de la libertad significa que no existe castigo, o porque el hecho de tener otro tipo de orientación, sí, permitiría el hecho de que no haya ese componente aflictivo o de sufrimiento en últimas que tendría que tener esa consecuencia jurídica por el hecho de un delito que se cometa por parte de un adolescente. Lo tercero, que es absolutamente polémico, y yo creo que hay que dar una discusión alrededor de eso,
es que las instituciones son la causa del delito. Cuando hablo de instituciones me refiero no solo a quienes operan o quienes funcionan como operadores del sistema penal, sino también a las normas. Y eso es una cosa muy extraña, pensar que un orden normativo como el Código de la Infancia y la Adolescencia sería responsable de generar en sí mismo delito, de ser la causa del delito de los adolescentes. Y adicionalmente, esto además genera una como subconsecuencia, por decirlo de alguna manera, y es que ni la familia, ni la escuela, ni la sociedad, por culpa de esas instituciones, tienen la capacidad de ejercer control sobre los adolescentes que son malos y que son peligrosos y que digamos que tienen de por medio como una vocación natural a la maldad y al delito. El cuarto punto, que también es muy común en todas estas representaciones del discurso, es que las instituciones están a favor de los victimarios. ¿Sí? Y las instituciones no tienen en cuenta el dolor y los derechos y el sufrimiento de las víctimas del delito, que son quienes reciben por la mayor carga de ese proceso. Un quinto elemento que es bien importante es que, y eso ya lo mencionábamos, que los niños, niñas y adolescentes tienen plena conciencia sobre todo lo que hacen. ¿Sí? Tienen clarísimo qué es todo lo que hacen. No pueden votar, no importa, pero tienen toda la conciencia de lo que hacen. El sexto, digamos que ya ha sido ampliamente ilustrado, los adolescentes son sujetos peligrosos y crueles. Y digamos que adicionalmente, y esto es absoluto, o sea, si ven son fragmentos de discurso porque es contradictorio, pero el séptimo elemento que es común en esto es que gracias a estas instituciones, pues al Código de Infancia y al tratamiento que tienen las instituciones, es posible que las organizaciones usen a los niños como parte de sus organizaciones criminales, de sus procesos de crimen organizado, etc. Y finalmente todo esto produce impunidad. Pero además, alrededor de esta lo que podríamos llamar contranarrativa, y que es discutible si es realmente la narrativa o la contranarrativa, porque finalmente esto es un campo en disputa y ya la ley de 1453, la ley de seguridad ciudadana, introdujo muchos elementos, como por ejemplo la obligación de imponer la pena, pues la sanción privativa de la libertad frente a unos delitos específicos, entre otras cosas. Las alternativas de política que plantea esta narrativa son muy claras y ya también se han enunciado aquí. La primera, que debe privarse de libertad, o sea, debe haber un castigo de prisión, y este debe darse por más tiempo. No sabemos cuánto tiempo estamos dando de sanción pedagógica privativa de la libertad, pero en cualquier caso la alternativa a esta es imponerla por más tiempo. Lo segundo ya lo veíamos, y yo creo que ahí es donde habría un poco más de discusión, es que tienen que ser juzgados como adultos, porque son grandes y saben lo que hacen y tienen la capacidad de ser tratados como tal. La tercera, disminuir la edad mínima penal. Una cuarta que es bastante discutible, y es que la atención penal o el tratamiento penal no debe darse en función de la gravedad, debe darse en función de la gravedad de la conducta y no en función de la edad, porque es en realidad la gravedad de la conducta frente a lo cual el sistema penal debe intervenir. Y pues estas son como esos componentes, si se dan cuenta, esos fragmentos de discurso, esas distorsiones, esas discusiones alrededor de elementos, son elementos que son estructurales en términos de cuál es la política criminal, o sea, no son solamente discursos alejados de elementos que estructuran el tenor y el alcance de ese tratamiento y de esa política criminal de adolescentes. Ahí hay otro elemento, digamos, que por tiempo solo debería mencionar, pero básicamente hay una discusión muy grande alrededor de cuál es el impacto de que la política criminal no se construye en lo local,
sino que se construye a partir de estándares internacionales. Y esa es una discusión que no es polémica, que no es pacífica para nada, porque finalmente muchas veces la reacción es que no podemos construir una política criminal que sea deliberativa y que responda a los procesos locales, y que finalmente cuando comenzamos a trasladar esa política, y digamos que ya Rosa del Olmo hace 40 años ilustró muy claramente cómo eso no es un proceso nuevo, sino viene desde el siglo XIX, pues hay procesos locales que realmente rechazan una estructura, digamos, informada y de expertos que no responde, o que se supone que se rechaza porque no responde a la realidad de las dinámicas de criminalidad. Creo que esta es solo una representación. Creo que la discusión debe darse porque finalmente, pues ya lo decíamos, la expresión del tratamiento y la atención de conflictos pues evidentemente muestra unas situaciones de vulnerabilidad, de discriminación, y pues también la defensa de un tratamiento justo frente a todos es necesario para poder avanzar en la transformación de órdenes más democráticos y justos para todos, y especialmente en el caso de los adolescentes. Eso sería todo. Gracias.